viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en santidad. Aconteció en el año 14 del rey Ezequías, que Sennacherib rey de Asiria subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Y el rey de Asiria envió al Rabsaces con un gran ejército desde Laquis a Jerusalén contra el rey Ezequías, y acampó junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y salió a él Eliaquim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa hijo de Asaph, canciller, a los cuales dijo el Rabsaces: Decid ahora a Ezequías, el gran rey, el rey de Asiria, dice así: ¿Qué confianza es esta en que te apoyas? Yo digo que el consejo y poderío para la guerra, de que tú hablas, no son más que palabras vacías. Ahora bien, ¿en quién confías para que te rebeles contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña frágil, en Egipto, en el cual si alguien se apoyare, se le entrará por la mano, y la atravesará. Tal es Faraón rey de Egipto para con todos los que en él confían. Y si me decís: en Jehová nuestro Dios confiamos, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y cuyos altares hizo quitar Ezequías, y dijo a Judá y a Jerusalén: delante de este altar adoraréis? Ahora, pues, yo te ruego que dé rehenes al rey de Asiria mi señor, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes que cabalguen sobre ellos. ¿Cómo, pues, podrás resistir a un capitán, al menor de los siervos de mi señor, aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo? ¿Acaso vine yo ahora a esta tierra para destruirla sin Jehová? Jehová me dijo: sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijeron Eliaquim, Sebna y Joa al Rabsaces: te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros lo entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá, porque lo oye el pueblo que está sobre el muro. Y dijo el Rabsaces: ¿acaso me envió mi señor a que dijese estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, expuestos a comer su estiércol y beber su orina con vosotros? Entonces el Rabsaces se puso en pie y gritó a gran voz en lengua de Judá, diciendo: oíd las palabras del gran rey, el rey de Asiria. El rey dice así: no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar. Ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo: ciertamente Jehová nos librará. No será entregada esta ciudad en manos del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria: haced conmigo paz, y salid a mí, y coma cada uno de su viña, y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas. Mirad que no os engañe Ezequías diciendo: Jehová nos librará. ¿Acaso libraron los dioses de las naciones cada uno su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Amat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sepharvaim? ¿Libraron a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Pero ellos callaron, y no le respondieron palabra, porque el rey así lo había mandado, diciendo: no le respondáis. Entonces Eliaquim hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna escriba, y Joa hijo de Asaph, canciller, vinieron a Ezequías, rasgados sus vestidos, y le contaron las palabras del Rabsaces. Bendiciones y bienvenido a este su programa Raíces, de la Iglesia Bautista Peniel, aquí en la ciudad de Ocala. Isaías capítulo 36 nos está transportando aproximadamente al año 701 a.C. Sennacherib, rey de Asiria, había comenzado una campaña militar devastadora. Sus ejércitos habían conquistado ciudades, derrotado pueblos y sometido naciones. Según este relato bíblico, Sennacherib había tomado las ciudades fortificadas de Judá y ahora Jerusalén estaba amenazada. Ezequías había hecho preparativos, había fortalecido las murallas, había preparado armas, había asegurado el suministro de agua de Jerusalén. Incluso había construido aquel extraordinario túnel que llevaba el agua desde la fuente del Gihón hasta el estanque de Siloé. Humanamente hablando, Ezequías había hecho todo lo que estaba a su alcance, pero ahora, frente a Jerusalén, estaba el ejército más poderoso de aquella región. Y Sennacherib envió a uno de sus principales oficiales,
el Rabsaces, con una misión muy clara: destruir la confianza del pueblo de Dios. Es por eso que la gran pregunta en Isaías capítulo 36 no es simplemente ¿quién tiene el ejército más poderoso? La gran pregunta es: ¿en quién vas a confiar cuando todo parece estar en tu contra? Isaías 36 nos enseña que cuando nuestra fe es atacada por las circunstancias, por el temor y por las voces de incredulidad, el creyente debe rechazar las falsas seguridades, permanecer firme ante las voces que quieren destruir su confianza y volver su corazón completamente hacia Dios. Verdad número 1: no pongas tu confianza en recursos que pueden fallar. El Rabsaces preguntó: ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Esta pregunta atraviesa todo el capítulo. ¿En qué estás confiando? El comandante asirio comienza atacando todas las posibles fuentes de seguridad de Ezequías. Primero cuestiona su estrategia militar. En esencia le está diciendo: tus planes son solamente palabras. Después cuestiona su alianza con Egipto. En el versículo 6 compara a Egipto con aquel báculo de caña frágil. Una persona utiliza un bastón porque necesita algo donde apoyarse, pero imagine apoyarse sobre una caña quebrada. No solamente no lo sostiene, sino que puede atravesarle la mano. Esto era Egipto. Judá había pensado que Egipto podía protegerle de Asiria, pero Isaías ya había advertido anteriormente: ¡ay de los que descienden a Egipto por ayuda! El problema no era utilizar recursos humanos. Ezequías podía fortalecer las murallas, podía preparar soldados, podía construir depósitos de agua. Las promesas de Dios nunca eliminan el uso responsable de los medios. El problema comienza cuando el medio ocupa el lugar de Dios. Así que podemos hacer exactamente lo mismo. Y lo más terrible es que estas cosas desaparecen cuando ponemos nuestra confianza en ellas en un instante. Hay algunas cosas buenas que Dios nos permite utilizar, pero que nunca fueron diseñadas para ocupar el lugar que es de Dios. Es por eso que el Señor permite algunas veces que nuestros apoyos humanos se debiliten para que descubramos realmente dónde está nuestra confianza. Quizás hoy Dios está permitiendo que alguna caña en la que te apoyas comience a quebrarse. No necesariamente porque quiera destruirte, quizás quiera enseñarte nuevamente: tu seguridad final nunca estuvo allí. Tu seguridad está en mí. Verdad número 2. No permitas que las voces del temor destruyan tu confianza en Dios. Después de desacreditar los recursos humanos de Judá, el Rabsaces dirige su ataque directamente contra su fe. En el versículo 15 dice: ni os haga Ezequías confiar en Jehová diciendo: ciertamente Jehová nos librará. Observe cuidadosamente. El enemigo ya no estaba atacando solamente las murallas. Estaba atacando la confianza del pueblo de Dios. El versículo 7 dice: y si me dijeres: en Jehová nuestro Dios confiamos. Él sabía que finalmente la esperanza final de Ezequías y del pueblo estaba en Dios. Es por eso que intenta destruir esa confianza. Incluso interpreta equivocadamente las reformas religiosas que Ezequías había hecho. Había quitado los lugares altos porque estaba limpiando la adoración de Judá. Él, como pagano, interpreta estas acciones como si Ezequías estuviese ofendiendo al mismísimo Jehová. El ejército asirio estaba fuera de Jerusalén, pero el verdadero campo de batalla estaba dentro del corazón de aquellos hombres de Judá. El Rabsaces utiliza otra estrategia psicológica muy peligrosa. Dice en el versículo 8: yo te doy 2,000 caballos si tú puedes encontrar 2,000 hombres capaces de montarlo. Esto es una burla. Su argumento es sencillo. Ustedes no tienen suficientes caballos, ustedes no tienen suficientes recursos, ustedes no tienen suficientes soldados, no tienen nada para hacerme frente. En el versículo 10, él llega ahora a un extremo y dice: Jehová mismo me dijo: sube a esta tierra para destruirla. Su intención es clara. No solamente quiere demostrar
que el pueblo es militarmente débil, sino hacerles pensar que Dios mismo está en contra de ellos. Probablemente conocía que Asiria en algún instante había sido utilizada por el mismo Dios como instrumento de juicio. Ahora toma esa verdad y la convierte arrogantemente en una supuesta autorización divina para destruir Jerusalén. Y este es un argumento muy devastador. Usar el nombre de Dios para producir temor y desaliento. En los versículos 11 y 12, los oficiales de Ezequías le piden: habla ahora a tus siervos en lengua aramea. El pueblo que estaba sobre el muro podía entender el hebreo, pero el Rabsaces se niega. ¿Por qué? Porque su verdadero objetivo no era solamente negociar con los líderes, sino desmoralizar al pueblo. Por eso describe crudamente el hambre que sufrían durante el sitio. Se estaban comiendo su propio estiércol seco y bebiendo su propia orina. Entonces entendemos que la batalla no era solamente militar. Era una batalla por la confianza del pueblo. El Rabsaces quería que el temor producido por sus palabras fuera más grande que su confianza en Dios. Y esa sigue siendo una batalla espiritual para nosotros. Cuando las circunstancias hablan fuerte, debemos decidir si escucharemos la voz del temor o permaneceremos confiando en Dios. A partir del versículo 13, el Rabsaces dirige su mensaje directamente al pueblo. Ahora su estrategia cambia. Primero había utilizado amenazas, ahora utiliza promesas. Dice en el versículo 14, no os engañe Ezequías. En el 15, ni os haga Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente Jehová nos librará. Observe el verdadero propósito de sus palabras. No quería simplemente que el pueblo dudara de Ezequías. Quería que dejara de confiar en Jehová. Después les hace una oferta aparentemente atractiva. Dice el versículo 16, haced conmigo paz y salid a mí, y coma cada uno de su vid y cada uno de su higuera, y beba cada cual las aguas de su pozo. La propuesta parecía maravillosa. Ríndanse, salgan, podrán comer de sus viñas, podrán disfrutar de sus higueras, podrán beber agua de sus propios pozos. Pero después aparece la verdadera intención. Versículo 17. Hasta que yo venga y os lleve a tierra como la vuestra. En otras palabras, ríndanse, todo estará bien. Pero en realidad serían deportados. Este era el precio escondido de la oferta. Él presentaba la rendición como libertad, pero terminaría el pueblo en cautiverio. Eso nos enseña algo muy importante. No todo lo que promete paz realmente produce paz. No todo lo que parece una solución es una verdadera solución. A veces, abandonar la confianza en Dios parece ser el camino más fácil, pero al final es lo que nos destruye. Verdad número 3. Cuando tus recursos se terminen, vuelve tu corazón completamente a Dios. El Rabsaces llega a su argumento final. Él dice, ¿acaso libraron los dioses de las naciones cada uno a su tierra de la mano del rey de Asiria? Les dice, miren lo que ha sucedido con todas las demás naciones. Hamat cayó, Arfad cayó, Sefarbaín cayó, Samaria cayó. Entonces pregunta, ¿qué Dios hay entre los dioses de estas tierras que haya librado su tierra de mi mano? Humanamente hablando, su argumento parecía convincente. Su historial militar era impresionante, impecable. Todas las evidencias visibles parecían estar de su lado. Pero cometió un error gigantesco. Comparó a Jehová con los ídolos de las naciones. Pensó que el Dios de Israel era simplemente otro Dios territorial. Pensó que derrotar a Jerusalén sería igual que derrotar cualquier otra ciudad. Y no comprendió que ahora su confrontación directa ya no era simplemente con Ezequías. Su confrontación era con el Santo de Israel. Aquí encontramos una de las grandes luchas de la vida cristiana. Hay momentos en la vida en la que pensamos que todo lo que vemos fortalece este argumento de la incredulidad.
Y nos preguntamos muchas veces, ¿verdaderamente Dios podrá ayudarnos? Y es entonces cuando nuestra fe debe enfrentar una decisión. ¿Viviremos por lo que vemos o por lo que Dios ha dicho? Los asirios caminaban por vista. Ezequías tenía que aprender a caminar por fe. Observemos algo maravilloso en el versículo 21. Pero ellos callaron y no le respondieron palabra. Ezequías había ordenado que no respondieran. Hay batallas que no se ganan discutiendo. Hay voces de incredulidad a las que no necesitamos responder. Hay ocasiones en las que nuestra mejor respuesta es permanecer firmes y dejar que Dios tenga la última palabra. No todo argumento merece nuestra atención. No toda voz merece entrar en nuestro corazón. Cuando alguien quiera convencerte de que confiar en Dios es una insensatez, recuerda esto. La realidad visible nunca limita el poder invisible de Dios. Isaías 36 termina en una situación humanamente desesperada. Los representantes de Ezequías regresan, rasgaron sus vestidos. No habían logrado detener al enemigo. Jerusalén había entregado anteriormente enormes riquezas. Habían entregado la plata, el oro. Ezequías incluso había quitado el oro de las puertas del templo para pagar tributo. Pero nada funcionó. Senaquerib tomó el dinero y continuó amenazando Jerusalén. Los recursos humanos habían llegado prácticamente al final. El ejército todavía estaba allí. La amenaza seguía siendo real. Las circunstancias todavía parecían estar en contra de Jerusalén. Isaías 36 no termina todavía con una solución. Termina con la confianza siendo probada. Y quizás ese precisamente es el punto que necesitamos escuchar hoy. Muchas veces queremos confiar en Dios solamente después de ver la solución. Pero la fe verdadera se demuestra antes que aparezca la solución. Es por eso que en esta historia el final no está aquí. Está en el capítulo 37. Mientras tanto, confía, espera y mantente firme en tu confianza en Él. Dios te bendiga. Raíces, firmes en la verdad. Raíces, viviendo en libertad. Raíces, firmes en la verdad.